Hola a todos, bienvenidos a otra clase de Derecho Ambiental. El día de hoy nos ocuparemos del tema del principio de precaución. Este tema viene a continuación de otro principio que fue el principio de prevención. Y la idea es que podamos hacer la diferenciación entre ambos principios que suelen confundirse. Por un lado, recuerden ustedes, el principio de prevención tiene como base el contar con una información científica certera que nos permita dimensionar cuáles son los impactos negativos que va a generar la actividad en los recursos naturales o en la salud humana. En este entendido, en el caso de las licencias ambientales, por ejemplo, tenemos un estudio de impacto ambiental, o en el caso del permiso de vertimientos, tenemos la evaluación ambiental del vertimiento, que nos permite anticiparnos y generar el conocimiento de los impactos negativos que se van a generar antes de que la actividad se desarrolle. Y con base en esa información poder tomar decisiones respecto de si la actividad se puede o no desarrollar, en primer lugar, y en segundo lugar, si se puede desarrollar, cuáles son las medidas de mitigación, de compensación, de prevención que se deben adoptar con la finalidad de que los daños graves e irreversibles no se materialicen. Por el contrario, en el principio de precaución no contamos con esa certeza científica absoluta, es decir, no hay la forma de determinar con grado de certeza cuáles son los impactos negativos que una actividad va a generar. Como no contamos con ese conocimiento, no podemos aplicar el principio de prevención. Eso es lo primero. Pero quedamos entonces con una incertidumbre respecto de qué hacer cuando se presenta un proyecto, una industria, una obra, una actividad cualquiera que está generando un peligro, que da visos de que si se desarrolla puede generar daños graves e irreversibles, pero que sin embargo, por el grado de avance de la ciencia, o más bien por la falta de herramientas científicas para el momento, no es posible determinar con grado de certeza cuál va a ser la magnitud de esos daños. En ese entendido, para los años 60, 70, 80, los gobiernos evitaban que se desarrollaran actividades científicas, actividades industriales, productivas, cuando teníamos el conocimiento científico certero de los impactos que esas actividades iban a desarrollar. Pero cuando no contábamos con este conocimiento, los gobiernos lo que hacían era omitir actuar. Es decir, permitían que esas actividades se desarrollaran. Máxime cuando en un contexto como el colombiano, por ejemplo, se garantiza la libertad de empresa, la libertad económica, la propiedad privada. Y en ese contexto, el tomar una decisión que impida el desarrollo de una actividad económica, de una actividad industrial, pues básicamente se puede tornar arbitrario y se puede tornar ilegal, puesto que no tenemos la herramienta suficiente para poder negar el ejercicio de esa actividad. Les voy a poner un ejemplo. Piensen ustedes en una actividad minera. En esa actividad minera tenemos un estudio de impacto ambiental que nos permite establecer que allí se va a generar ciertos impactos. Entre ellos, por ejemplo, que se va a contaminar un río, que la acuifauna de ese río va a morir, que va a desaparecer un humedal, una zona de páramo. Y en ese entendido podemos tener las herramientas suficientes para decirle al propietario del proyecto que su minería no puede ir, que debe abstenerse de desarrollar este proyecto. Observen ustedes que allí el Estado cuenta con las herramientas suficientes para poder impedir el desarrollo de esa actividad económica que es legal. Sin embargo, piensen ustedes en el desarrollo de una actividad que no tiene el conocimiento aún certero de cuáles son los impactos que va a generar. Un ejemplo de ello es el asbestocemento. En su momento no se tenía el conocimiento respecto de cuáles eran los impactos negativos que el asbestocemento podía tener para la salud humana. Fue solamente hasta que pasaron 20, 30 años, 40 años, que se pudo determinar que el asbestocemento era cancerígeno y que podía causar graves daños a la salud de las personas. Miren ustedes entonces que cuando el Estado va a tomar decisiones respecto de esas actividades, de esas industrias, de esos proyectos, y no cuenta con la herramienta científica,
entonces le es difícil tomar una decisión para impedir que la actividad se desarrolle. Antes de la existencia del principio de precaución, lo que hacían los estados era omitir actuar. Permitían que se desarrollara la actividad, pero entonces, ¿qué sucedía? Que pasados 20, 30 años, el daño ya se había consumado. Ya no había peligro de daño, sino que el daño grave e irreversible se había materializado. En ese entendido, pues ya no necesitábamos ni del principio de prevención, mucho menos el principio de precaución, porque no existía, porque ya se había concretado la lesión al ambiente o a la salud humana. En este contexto, viene para 1992 la Declaración de Río. Esta declaración, que se da en el marco de una conferencia de las Naciones Unidas sobre el ambiente y el desarrollo, incorpora en el principio número 15 la precaución o el criterio de precaución. Antes de la Declaración de Río ya se había hablado, sobre todo en Alemania, del criterio de precaución. Sin embargo, podemos señalar y estar de acuerdo en que el principio de precaución nace como tal en la Declaración de Río de 1992. Me voy a permitir leer el principio número 15 de la Declaración de Río, donde se incorporó: con el fin de proteger el medio ambiente, los estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. Observen ustedes entonces que el principio de precaución lo que hace es dar una facultad a los estados, a los gobiernos, para que adopten medidas de protección al ambiente, aun cuando no haya un conocimiento científico certero de cuál va a ser la dimensión de los daños que vamos a generar a la salud humana o al ambiente. Observen ustedes que sin esta herramienta jurídica, las decisiones que se adopten serían arbitrarias, puesto que al no tener el conocimiento para impedir o para señalar que una actividad es dañina, pues no tendríamos cómo impedir su desarrollo. Sin embargo, ante la orden que da el principio de precaución a los estados de que actúen aun cuando no haya un conocimiento científico absoluto, certero, pues da la posibilidad a los estados de que evalúen proyectos donde no se cuente con dicho conocimiento para poder evitar que un peligro que se está dimensionando en este momento pueda a futuro concretarse. Luego de la Declaración de Río de 1992, el principio de precaución se consagra en el derecho interno a través de la Ley 99 de 1993, en el artículo primero, numeral sexto, donde prácticamente se reproduce el principio número 15 de la Declaración de Río. Observen ustedes, el artículo primero de la Ley 99 señala: la política ambiental colombiana seguirá los siguientes principios generales. Numeral sexto: la formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado de los procesos de investigación científica. Es decir, cuando vamos a proteger el ambiente, debemos atender cuáles son las investigaciones científicas que se han desarrollado para poder entender cuáles son los impactos que se van a generar, cuáles son las actividades que podemos desarrollar y cuáles son las actividades que no. Punto seguido. No obstante, las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio de precaución. Mire que acá ya lo citan como principio, conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del ambiente. Entonces, nuevamente, la Ley 99 del 93, artículo primero, numeral sexto, nos dice, mire, así no haya el conocimiento científico absoluto respecto de los daños que va a generar una actividad, si observamos que hay un peligro de daños graves e irreversibles, esa falta de certeza científica no puede ser una razón para que usted, Estado, no actúe. Y por tanto, tome las medidas necesarias para impedir que ese daño se concrete. Hasta ahí
tenemos una definición del principio de precaución, pero supremamente amplia, supremamente abstracta. ¿Por qué? Recuerden lo que hablábamos ahora. Cuando yo tengo el conocimiento para impedir que una actividad se desarrolle, pues la decisión se toma de una forma muy fácil, porque yo le puedo decir al interesado, al particular, mire, su proyecto no se puede desarrollar porque está demostrado científicamente que va a acabar con un río, que va a acabar con un bosque, que va a acabar con un humedal. Listo, está muy claro. Pero acá no. En este caso no es tan claro que la actividad va a generar esas consecuencias, sino que es posible. Hay un peligro. Y en ese entendido, la decisión se empieza a tornar difícil de tomar. Así las cosas, el principio de precaución es una gran herramienta, un arma muy potente que si se utiliza bien puede ayudar a proteger el ambiente y la salud humana. Pero si se utiliza mal puede ser supremamente contraproducente para la economía, para los intereses de los productores o de cualquier particular que pretenda desarrollar una actividad productiva al amparo de la Constitución y la ley y que, sin embargo, el Estado, de forma arbitraria, se empeñe en impedir que se desarrolle dicha actividad. Como consecuencia de ello, y ante lo abstracto que es el principio de precaución, tanto en el principio número 15 de la Declaración de Río, como en el numeral sexto del artículo primero de la Ley 99 del 93, la Corte Constitucional se ocupó de hacer un estudio respecto de cuándo procedía y cómo debía proceder el principio de precaución. Y en ese entendido expidió la sentencia C-293 del año 2002, en donde estableció cuáles eran los requisitos para la aplicación del principio de precaución. Entonces miren ustedes que aunque la consagración del principio de precaución es en un instrumento de orden internacional como la Declaración de Río y en un instrumento de orden legal como la Ley 99 de 1993, los requisitos para la aplicación del principio de precaución son de carácter jurisprudencial. Se encuentran en una sentencia de la Corte Constitucional, reitero, la sentencia C-293 del año 2002. Esta sentencia entonces consagra 5 requisitos para que el principio de precaución proceda. Vamos a revisar esos 5 principios y vamos a ir definiendo el principio de precaución o aclarando la definición del principio de precaución con esos 5 requisitos. Primer requisito, que exista peligro de daño. Ojo con este requisito porque es el fundamental. Si yo lo que determino es que hay un daño o un potencial daño y que ese daño es de esta magnitud, el que procede no es el principio de precaución, el que procede es el principio de prevención, porque yo tengo la posibilidad de contar con las herramientas científicas que me aclaran cuál es la dimensión y la magnitud del daño. Pero si yo lo que tengo es simplemente un peligro de daño, el que procede es el principio de precaución. Porque lo que me permite a mí el conocimiento científico no es detectar cuál es el daño y cuál es su magnitud, sino que hay un peligro. ¿Listo? Entonces el primer requisito, observen ustedes, no es el daño, no es que vaya a existir un daño, sino el peligro de daño. Es decir, que tengamos cierto conocimiento de que esa actividad es potencialmente generadora de un daño, ¿cierto? Y que eso está generando que haya un peligro. Vamos, por ejemplo, al tema del glifosato. En el glifosato tenemos la información necesaria para determinar que su uso es generador de un peligro de daño. No sabemos todavía a ciencia cierta cuál es la dimensión de ese daño dependiendo de cómo se utilice este agente químico. En ese entendido, la información solamente nos da para entender que hay un peligro de daño. ¿Listo? Segundo requisito, está enlazado con el primero, que es decir, ese peligro de daño, sea grave e irreversible. ¿Eso qué quiere decir?
Eso quiere decir que el principio de precaución es excepcional. Yo no puedo ir por el mundo aplicando el principio de precaución. La regla general debe ser que yo aplique ¿cuál principio? El de prevención. Ese debe ser el que yo debo ir por el mundo aplicando, la prevención. Pero la precaución no. La precaución se torna en excepcional, porque solamente se da cuando yo tengo una actividad que puede generar un peligro, pero no tengo conocimiento de cuáles van a ser realmente los impactos que esa actividad va a generar. Entonces, este requisito número 2 establecido en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, específicamente en la sentencia C-293 de 2002, me permite establecer la excepcionalidad del principio de precaución. En ese entendido, yo no puedo utilizar el principio de precaución para evitar cualquier daño o cualquier peligro de daño. No, tiene que ser para evitar un peligro de daño grave e irreversible. Y acá, recuerden ustedes, debemos remitirnos a un video anterior donde hablamos de cómo se determina la gravedad y la irreversibilidad de un daño. Y es básicamente atendiendo la compensación o atendiendo el concepto de la compensación. Recuerden ustedes que cuando un daño es compensable, se torna en un daño que no es grave e irreversible. Si por el contrario, yo no puedo compensar un daño, ese daño se torna en grave e irreversible. ¿Listo? Recuerden ustedes esa parte. Entonces, miren, solamente si ese peligro de daño se enmarca en un potencial daño grave e irreversible, yo puedo aplicar el principio de precaución. Si yo doy cuenta de que ese daño que se puede generar allí puede ser objeto de compensación, entonces yo no puedo aplicar el principio de precaución porque ese daño no va a ser grave e irreversible. ¿Listo? Vamos ahora al tercer requisito. El tercer requisito dice así: que exista un principio de certeza científica, así no sea absoluta. Ojo con esto, muchachos, porque ¿qué quiere decir esto? Que el principio de precaución actúa en medio de dos extremos. Por un lado, el tener el conocimiento científico absoluto de la generación de un daño. Recuerden ustedes que acá estaríamos entonces en el marco de la prevención, porque tenemos el conocimiento de cuál va a ser el daño que se va a generar y lo que vamos a hacer es prevenirlo. Y el otro extremo sería la falta absoluta de conocimiento, es decir, una ignorancia respecto de los efectos que puede generar la actividad, el proyecto que se vaya a desarrollar. En ese entendido, acá no podemos actuar. En este extremo no es posible tomar ninguna decisión, porque no tenemos ninguna base científica sobre la cual determinar que un proyecto que un particular va a desarrollar puede generar daños graves al ambiente. Entonces, ¿dónde se mueve la precaución? La precaución se mueve hacia un punto medio. Un punto medio donde, si bien no tenemos esta certeza científica absoluta, sí tenemos una base, sí tenemos un conocimiento base que nos permite determinar el primer y el segundo punto. Observen ustedes. Miren, ¿de dónde puedo yo determinar que hay un peligro de daño? Pues de unos estudios científicos incipientes, mínimos, iniciales, como ustedes los quieran llamar. Pero ya tenemos una base científica que nos permite detectar que hay un peligro de daño. Miren, en el caso del glifosato, no sabemos a ciencia cierta cuál es la dimensión del impacto negativo que va a generar, pero sí sabemos que con unos estudios desarrollados hasta hoy, hay peligro de que ese glifosato sea cancerígeno. Ya tenemos un conocimiento base que nos permite dimensionarlo. Ahora, ese conocimiento base, ese conocimiento inicial, nos permite también determinar que ese potencial daño puede ser grave o irreversible. Es decir, que si se llegara a materializar, no es un daño compensable, que por tanto lo acusa de grave e irreversible. Entonces, miren ustedes, tercer requisito: que exista un principio de certeza científica, así no sea esta absoluta. Es decir, no podemos, para aplicar el principio de precaución,
No podemos exigir tener una certeza absoluta, porque si no, no aplicaríamos el principio de precaución. Lo que tendríamos que aplicar es el principio de prevención. Pero tampoco podemos aplicarlo si hay una ignorancia total en cuáles van a ser los efectos o cuál va a ser la dimensión de ese peligro y si ese peligro es grave o irreversible. Entonces, sí necesitamos que haya cierto grado de conocimiento. Cuarto requisito, que la decisión que la autoridad adopte esté encaminada a impedir la degradación del medio ambiente. Ojo con este requisito. El principio de precaución no se puede tomar para proteger intereses diferentes al ambiente, diferentes a la salud humana. Solamente si lo que se busca es impedir la degradación del ambiente e impedir la degradación de la salud humana, solamente así es posible aplicar el principio de precaución. Y el último requisito, el quinto, que el acto en que se adopte la decisión sea motivado. Este requisito nos hace recordar que la regla general es que los actos administrativos sean motivados. Sin embargo, en este caso, la argumentación de la autoridad ambiental debe ser mayor, debe crecer. ¿Por qué? Porque observen ustedes, cuando aplicamos el principio de prevención, la argumentación es muy básica. La argumentación es: Pedro Pérez presentó una solicitud de una licencia ambiental. Pedro Pérez presentó un estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental arrojó que la actividad va a generar como consecuencia los siguientes impactos ambientales: impacto A, B, C. Del estudio de impacto ambiental, el personal técnico científico de la autoridad ambiental determinó que el impacto A, B y C es grave e irreversible. Que la autoridad ambiental determinó que con las actividades de mitigación, compensación y prevención propuestas por Pedro Pérez, no es posible evitar que los impactos A, B, C, que son graves e irreversibles, se materialicen. En consecuencia, niéguese la licencia. O sea, la argumentación, aunque digamos tiene una complejidad determinada, en términos generales se torna simple. Es contrastar que la información científica determine si se van a presentar o no daños graves e irreversibles. Si se presentan, se niega; si no se presentan, se otorga la licencia. Básico. En este caso no. En este caso no tenemos esa certeza del principio de prevención. Por eso la argumentación debe ser mayor. ¿Por qué? Porque cuando se adopte el acto administrativo hay que cumplir con cada uno de los 4 requisitos anteriores. Hay que demostrar que tenemos un peligro de daño. ¿Cómo se configura ese peligro de daño? Tenemos que demostrar que ese peligro de daño además es grave e irreversible. Entonces tenemos que demostrar que el daño que se concrete allí, de llegarse a permitir la actividad, pues no puede ser compensado. Tenemos que demostrar también cuál es la base científica sobre la que nos movemos. Es decir, que no hay una incertidumbre total y de que no tenemos ni idea de qué es lo que se va a generar allí. No, que ya tenemos una información inicial que nos permite dar cuenta de ese peligro de daño y que ese peligro de daño es grave e irreversible. Y argumentar además que las medidas que se van a adoptar son exclusivamente para la protección del ambiente y no son para la protección de otro tipo de intereses. Entonces observen ustedes que la argumentación es mucho mayor. Debe hacerse un mayor esfuerzo argumentativo para que la aplicación del principio de precaución no se torne arbitraria y por el contrario, esta aplicación del principio de precaución sea de carácter reglado, sea proporcional y cumpla con el fin de proteger el ambiente. Bueno, hasta acá entonces el principio de precaución. Los invito entonces a leer al respecto. Hay un libro muy bueno, se llama Principio de Precaución, Desafíos y Escenarios de Debate. Allí, digamos, se hace una exposición muy clara del principio de precaución y nos vemos entonces en un próximo video. Que estén muy bien.